Ahí se ve bien lo que estoy compartiendo. Perfecto, se ve perfecto. Sí, por ahí pone presentación. Sí, ¿desde dónde lo pongo? Arriba a la derecha. Dice presentación con un triangulito. No, no, bien a la derecha, ya al lado del Meet. Bueno, buenas tardes a todos, yo soy Violeta. Ahora les voy a presentar el caso. El caso que nos tocó, bueno, es el de Elena, que ella asiste, ella quiere cambiarse a otra clínica y lo que hace es que le consulta a su cuñada si le puede conseguir una copia de su historial clínico. Eh, Quiere que su nuevo médico, al pasarse ella a una clínica privada, que su nuevo médico le haga una historia clínica desde cero. Y su único problema es que no quiere perder todo el historial de cuando ella tuvo unos hijos, porque cuando le hicimos las preguntas sobre su vida personal, comentó que tenía 2 hijos. No sé si alguien habló. Seguí, Violeta. Bien. Bueno, después también lo más importante es que su historia clínica no figura en los últimos 6 años porque estaban en formato papel. Y eso es lo que su cuñada no puede conseguir, a lo que ella deduce que es solamente por una mala predisposición de la cuñada. No sé si quieren pasar el pago. No, los interrogatorios. Bien, le hicimos unos interrogatorios a la paciente sobre más que nada sobre su parte física, su parte clínica, y nos dice que, como dice en el PowerPoint, que nunca tuvo una operación. Nos comenta que tiene una vivienda que cuenta con servicios, pero no tiene los servicios cloacales y usan gas envasado. El pozo ciego se refiere a que no tiene la conexión de servicios locales. Después también, no está acá puesto, pero también nos comenta que ella vive con sus padres en una zona atrás. Eh, Después, referido a sus hijos, nos comentó que tuvo 2 hijos por parto natural y que amamantó seguidamente a ambos hijos. Con respecto a su cuidado ginecológico, nos comentó que hace bastante tiempo no asiste, no se hace todos los cuidados correspondientes y tiene un DIU colocado hace bastante tiempo. Eh, Después, con respecto al tabaquismo, fumó desde los 14 años hasta su primer embarazo. Y también algo que no está agregado acá en el PowerPoint es que ella es fumadora pasiva porque vive con sus padres y sus padres son fumadores. Ella y sus hijos son fumadores pasivos en el día de la fecha. Bueno, después empieza a hacérsele un chequeo corporal en la consulta, y bueno, acá está señalado que presenta un lunar hiperpigmentado, perdón, lo cual, bueno, el médico lo anota, presenta la ausencia de 2 molares, una escoliosis y genuvalgo y talovalgo. Después también lo que no se anotó acá es que es sus antecedentes, que tenía hipertensión.
No sé si quieren pasar la diapo, Marcos. Bueno, y ahora, dada toda la situación, planteado el problema, nosotros nuestra principal problemática fue la falta de acceso a la historia clínica que provoca el incumplimiento de la ley neuquina. Para nosotros el problema principal fue la pérdida de la historia clínica, ya que hay muchos datos de la paciente que son muy importantes y no podemos hacer borrón y cuenta nueva, como es el caso que ella quería, para pasarse a la otra clínica. Entonces, bueno, esa es nuestra hipótesis primaria y la principal. Bueno, lo que sabemos, acaso de la hipótesis primaria que elegimos, es de que Elena tiene, bueno, de que hay una falta de acceso a la historia clínica digital, ya que los últimos 6 años ella no tenía sus datos. Lo que no sabemos de esto es cómo afecta la falta de información de la ley 2611 a la accesibilidad de la historia clínica digital, ya que en la ley 2611 se especifica en el capítulo 3, en el capítulo 2, el derecho a la información sanitaria, donde en el artículo 5 dice que todo paciente tiene que tener derecho a recibir esta información asistencial, y a su vez también en el artículo 18 habla de cómo los derechos de la historia clínica tienen que cumplirse, estableciendo que bueno, todos los pacientes van a tener que tener acceso a esta documentación y a tener una copia de los datos que también figuran en ella. Y también aclara que los centros sanitarios, los hospitales, etcétera, son los responsables de regular que este procedimiento de la entrega de la historia clínica se garantice y mantener un control sobre este derecho. Principalmente el acceso del paciente directo a su propia historia clínica y que no sea entregada a terceras personas, ya que existe una confidencialidad de estos datos que están establecidos y no pueden ser entregados a cualquiera. Entonces nuestro objetivo fue saber justamente esto, cuáles eran los derechos del paciente con respecto a su historia clínica y bueno, la ley 2611, y con todos estos datos determinamos que la hipótesis se acepta y que es verdadera. Bueno, una de las hipótesis secundarias que elegimos fue que el déficit de calcio ocasionado por un periodo prolongado de lactancia aumenta el riesgo de la pérdida de molares en la madre que amamantó. Recordemos que Elena amamantó durante 4 años a sus 2 hijas. ¿Querés pasar ahí está. Bueno, lo que sabemos es que amamantó 4 años y que perdió los molares, y no sabemos cómo afecta un periodo prolongado de lactancia. Nosotros buscamos la información y lo que encontramos fue que el déficit, que durante la lactancia la absorción de calcio retorna a los valores pregestacionales y el contenido de calcio de la leche humana pertenece relativamente constante, aun cuando la ingesta materna de calcio sea baja. Entonces, esto se debe a la capacidad del esqueleto materno para acumular el calcio. Durante este periodo, las madres pueden llegar a movilizar hasta un 2% del calcio esquelético a lo largo de 100 días de lactancia. Por lo tanto, pueden producirse pérdidas de calcio maternal si la ingesta del mismo es baja o si el flujo de leche es elevado. Por lo tanto, la hipótesis es aceptada. Bueno, también otra de las segundas hipótesis que elegimos es la hipótesis de la falta de cloacas puede ocasionar enfermedades infectocontagiosas. Pasa de diapo, por favor. Ya pasé. Lo que sabemos es la falta de cloaca, lo que no sabemos es cómo puede impactar la falta de cloacas en la salud de la familia de Elena, y los objetivos de conocer qué patologías puede ocasionar la falta de las cloacas.
por lo que estuvimos investigando, la falta de cloacas puede generar las afecciones intestinales como diarrea, gastroenteritis, hepatitis, bacterias, virus, parásitos, infecciones en la piel, fiebre, irritación de garganta, y también uno de la bibliografía decía que podía llegar a generar cólera en las personas. Eh, por, por toda la bibliografía, decidimos que es aceptada esta hipótesis. ¿Quién sigue, chicos? Tienen el micrófono apagado. Disculpe. Bueno, en este caso hicimos sobre el humo del cigarrillo de cómo aumentaba el riesgo de padecer enfermedades cardiorrespiratorias. Entonces, mira, pusimos lo que se sabe que era una fumadora pasiva. Lo que no sabemos es cómo afecta el humo del cigarrillo a los fumadores pasivos, y los objetivos, que era averiguar sobre lo que es el riesgo y cómo realizar una promoción adecuada, ¿no?, para la salud en el caso de fumar cigarrillos. Si bien rechazamos esta hipótesis, es debido a que está comprobado a que 1 de cada 4 personas con enfermedad pulmonar obstructiva, como conocemos como el EPOC, afecta a los estadounidenses. Nunca se llegó a comprobar si esto realmente es así. Si bien el humo del fumador pasivo, que hablamos de un humo secundario, afecta mucho más de lo que es el humo del fumador, ¿no? Bueno, y eso nomás es lo que pusimos. ¿En qué nos basamos? Bien, después otra de las hipótesis fue que la automedicación no está recomendada debido a la falta de información acerca de sus efectos adversos. Estuvimos buscando, lo que sabemos es que se automedica cuando tiene cefalea por recomendación de su amiga. No sabemos, por qué se medica, y los objetivos era cómo la falta de información contribuye a la automedicación. Después de estar buscando, encontramos que se realizaron varios estudios donde los resultados fueron que la gente se automedica por propagandas que ve en la tele o sin una prescripción correcta del médico, y lo que genera es que el cuerpo genere cierto rechazo ante la aparición de nuevas cepas y nuevas enfermedades. Entonces, cuando van a tratarlo, el cuerpo está como que se acostumbra al medicamento y no reciben el tratamiento adecuado, por la falta de información sobre los efectos adversos que lleva no medicarse con una prescripción adecuada. Bueno, nuestra quinta hipótesis es al respecto sobre que sabemos que tiene genovalgo y talovalgo y cómo esto impacta en la forma de caminar. Bueno, sabemos que tiene genovalgo y talovalgo, y el trabajo de campo nos mostró que una pierna con alineamientos normales, cada compartimento de la rodilla soporta aproximadamente la mitad de su peso corporal, y hay que tener en cuenta que con el aumento de la esperanza de vida actual, incluso personas sanas, por decirlo de alguna forma, terminan con cierto gasto en las rodillas, y sí sabemos que tener el taluvalgo impacta en la forma de caminar debido al el ángulo de la rodilla al caminar, y puede generar cierta forma extraña de caminar. Bueno, nosotros hicimos la sexta hipótesis, que es sobre la incorrecta instalación de gas envasado.
que aumenta el riesgo de hipoxia en las personas. Lo que sabemos es que Elena posee gas envasado y no de gas natural, y lo que no sabemos es qué riesgos conlleva una mala instalación de gas envasado. Esta hipótesis se rechaza ya que es indiferente el riesgo que puede producir una pérdida de gas. Es decir, que no es específico del gas envasado, sino que alguien que posee gas natural también puede tener pérdida de gas y aumentar el riesgo de hipoxia en las personas, entre otros riesgos. Y logramos el objetivo, que el objetivo era conocer el efecto de la pérdida de monóxido de carbono del gas envasado en la salud, qué es lo que produce. El monóxido de carbono es un inhibidor competitivo con el oxígeno, es decir, que va a ocupar los lugares en la hemoglobina del oxígeno, dejando que esta, favoreciendo la formación tensa de la hemoglobina, impidiéndole su funcionamiento, que el funcionamiento es transportar el oxígeno a los tejidos. Esto lo vinculamos con bioquímica de este año y por lo tanto, como dijimos, es indiferente si es gas envasado y gas natural, no era específico que le pudiera pasar a Elena. Bueno, eso era todo lo que teníamos Muy bien, los de nuestra felicito. hipótesis. Dejo Si de dejás de compartir, profe. compartir, así podemos charlar. Sí, sí. ¿Les Ahí está. parece que le hagamos los comentarios y después los demás grupos van preparando las hipótesis diferentes que tengan? O... Conviene, ahí, Betina, sugiero, como para no bueno. spoilear, conviene que Dale. primero se tenés razón. comparta y después le pedimos Perfecto. al grupo que no guarden la exposición, porque capaz le pedimos que la expongan de vuelta para poder resaltar los elogios y aciertos, señalar algunas cosas para mejorar. Pero capaz conviene ahora compartir otras cosas. Perfecto. ¿Alguien tiene algún otro grupo o algo para compartir? ¿Alguna hipótesis diferente? ¿Algún problema diferente que les dijimos que tengan preparados? Lo pueden verbalizar simplemente y contárnoslo así. O compartir. O pueden compartir la diapo si la tienen ahí a mano también. ¿Quién se anima? Hola, profe, nosotros somos el grupo J01 y al menos tenemos hipótesis primarias diferentes y creo que algunas secundarias también. Bien. Contanos, Tiziana, ¿cuáles son? ¿Qué diferencias? Tengo el Power, ¿lo podría mostrar? Dale. Sí. Perfecto. La idea sería que puedan mostrar, por ejemplo, el problema y al menos una hipótesis, o dos, digamos, ¿no? Pero, ¿saben ¿Ahí cuáles? se está viendo? Sí, mientras vas preparándolo, les digo, ¿saben cuáles son las hipótesis para mostrar más jugosas? Las que tienen respuestas muy parecidas a la que planteó el grupo, pero tienen respuesta diferente. ¿Se entiende? Como que un grupo planteó la misma hipótesis, pero encontró otra respuesta y en vez de haberla aceptada, la rechazó. Esas son súper jugosas. Pero contanos, Tiziana, lo que vos nos quieras mostrar. Bueno, nosotros planteamos un problema diferente, aunque me parece parecido, que es la fragmentación de la información del paciente. En eso nos basamos nosotros, principalmente. Acá tenemos la primera hipótesis, que es primaria. ¿La querés comentar? Así aprovechamos. O léela, lee toda la línea Claro, lógica, Sí, lo sí. que sabemos, lo que no sabemos. Lo que sabemos es que Elena pide una copia de su historia clínica. Lo que no sabemos es quiénes son las personas que pueden entregar la historia clínica y de qué manera se puede entregar. La hipótesis es el origen de la historia clínica debe quedarse en el centro de salud, ya que contribuye a la seguridad de la misma. Y los objetivos de aprendizaje
son averiguar de la manera en la que se puede y se debe entregar dicha información a la paciente. La hipótesis fue aceptada, no, fue rechazada. No sé si el dueño de la hipótesis está acá, porque justamente Sí, creo que... yo me acuerdo que investigué sobre eso. Había encontrado que había una diferencia entre lo que era, digamos, los centros de salud y el centro privado. En el centro privado, el médico era el que se hacía el responsable de la historia clínica, y en el centro de salud era como que los administradores eran quienes se hacían cargo, por lo que encontré. Y después había visto que el original se podía entregar, pero preferentemente lo que se entregaba era una copia, y con 48 horas, o sea, se hacía el pedido y después de 48 horas se entregaba la copia. Así que la rechazamos porque se puede entregar el original, pero por su seguridad debe quedarse. Y eso es todo. Si les parece, pueden dejar de compartir. Muchas gracias. Y capaz el otro grupo también nos puede compartir qué problema usó o alguna hipótesis. Ahí Tiziana, deja de compartir pantalla, por fin. Ahí dejé de compartir. Debe estar medio lento todavía. No, todavía no. Mientras tanto, si alguien del grupo J4 puede compartir qué problema usaron y una hipótesis, una línea lógica para compartir verbalmente, lo podemos ver. El problema que nosotros usamos es parecido, pero no es el mismo. Pusimos falta de acceso a una historia clínica completa. O sea, no la pérdida, sino la falta de acceso. Y las hipótesis o las líneas lógicas fueron más referidas a lo que es la historia clínica, la función, los derechos, que a lo físico de Elena sería. No nos centramos tanto en eso. Por ejemplo, una de las hipótesis es, o sea, lo que sabemos que faltan 6 años de su historia clínica por el cambio de papel a digital, lo que no sabemos qué consecuencias genera que un nuevo médico un nuevo médico rehaga esa historia clínica, un médico que no la haya atendido antes, y como hipótesis pusimos que genera un tratamiento inadecuado porque se puede perder información que justamente investigamos lo que se necesitaba para hacer una historia clínica, y hay muchos datos que sí se pueden llegar a perder en rehacer de nuevo esa historia clínica, entonces la aceptamos. Pero todas las hipótesis eran relacionadas a la historia clínica, no al estado físico de Elena. Bien. O sea, eran hipótesis primarias en relación al problema. Se le dice, capaz en el grupo J4, en vez de haberle dicho hipótesis primaria, se le dijo hipótesis directa. Directas e indirectas, digamos, ¿cierto? Bien. Pero sí. Ahora sí, capaz, Betina, podríamos como hacerles algunos aportes como tutores al grupo que expuso. Sí. Bueno, con respecto, voy a ir punto por punto de lo que pude ver. Bueno, los felicito a todos por la exposición y por comentar. Los comentarios fueron jugosos de los diferentes grupos. Por ejemplo, la historia clínica, cuando la presentaron, no siguió un orden. Decía, no tenía operaciones, que es algo que recalcamos un poquito. Y después nos gustaría que utilicen la historia clínica basada en problemas. Tendríamos que volver a releer y a chequear la historia. Sí.
Disculpa, una consulta, porque nosotros cuando empezamos a exponer eso, entendimos que era como una presentación de lo que era el caso, no de la historia clínica basada en problemas, por eso. Como un pequeño resumen de una historia clínica basada en problemas, como para orientarnos en el caso. Pero yo lo que observé en una diapositiva era como muy desordenados los datos. Pero bueno, es una observación, después lo podemos charlar tranquilos. Eh, Después cuando mostraban los cuadros, esto de disgregar en una diapositiva la hipótesis, que conviene que sea afirmativa, que la recalquen, más bien como hizo el grupo J1, vieron que hicieron un cuadrito completo. Eso nos permite a los demás, que no estamos tan empapados en el tema como ustedes, ir siguiendo el hilo. Es como que es una ayuda a memoria. También eso sería bueno para las próximas presentaciones. La bibliografía, en algunas hipótesis no las vi, no sé si estaban citadas como pretendemos en la cátedra que sean como APA, no pusieron qué materias englobaban, como cosas para seguir mejorando, ¿sí? Por ejemplo, en la historia, en la hipótesis de la automedicación, si la querés, no sé quién estaba compartiendo, ¿Marco? ¿Quién estaba compartiendo pantalla hace un ratito? Porque me gustaría que la veamos. Sí, estaba compartiendo yo, profe. ¿La querés poner mientras tanto? Y si querés, Fede, vos le comentás. Me gustaría que chequemos entre todos a ver si ven lo que vi yo. ¿Qué me La llamó la de atención La de esa hipótesis hipótesis? 4. De la la de hipótesis 4, automedicación. de la automedicación. Como para que entre todos nos demos cuenta de algunas cositas puntuales que tenemos que aprender a mejorar para el resto de los casos clínicos que nos van a tocar. Bueno, la hipótesis. La automedicación no está recomendada debido a la falta de información acerca de sus efectos adversos. Está bien. Si quieren, no sé, Fede, ¿querés decir algo de...? Sí, ahí, si volvés un poquito para atrás, Marcos, es un poco lo que refería Betina, que yo creo que está organizado cuando ponen la hipótesis y después ponen la línea lógica, está buena. De hecho, no han cometido los 7 pecados capitales, ¿no? Del PowerPoint, y han puesto Claro, letras fue por grandes, eso, pocas en Claro, realidad. líneas. Eso nosotros es un elogio para cuando, darles, digamos, ¿no? Sí, muy bien. Es que tuvimos en cuenta eso, profe, disculpe, Sí. y decía los títulos en 44 y los textos en 32. Por lo tanto, entonces no era llegó, pero imposible poner un cuadro en una sola hipótesis, en una sola diapositiva, entonces por eso lo hicimos en dos. Eso está fantástico y nos alegra que lo hayan podido como respetar, sobre todo cuando es raro ver placas económicas de texto y dibujo y han puesto algo, lo fundamental. Lo que decía Betina, a mí también me pasa y capaz a otros grupos también le pasó, ahora avanza Marcos a la siguiente placa, es que cuando uno va siguiendo a esto, quiere volver a pensar en qué hipótesis se estaban basando y tenés que volver a la placa siguiente y no podés hacerlo. Entonces, ahí es verdad que la sugerencia de los 7 pecados es una sugerencia, pero no es una cosa que tenga que atentar contra la forma lógica o cómoda de poder ver una placa. Fíjense que otros grupos lo organizaron de esa manera, donde ponen todos los cuadraditos de la línea lógica a la par. Otros grupos yo he visto que, por ejemplo, vieron arriba de todo, donde dice, arriba del cuadro, podrían repetir la hipótesis ahí, como para dejarla de referencia como más chiquita. Entonces, el que va pensando lo sigue mucho mejor, porque una de las cosas que me cuesta pensar a mí es si la pregunta tiene coherencia horizontal con la Claro. hipótesis. Entonces yo tengo que estar volviendo a cada rato con la hipótesis. Pero veámosla de a poquitito. Ustedes han jerarquizado en la columna número 1 algo re importante, que es la automedicación.
Y eso está fantástico que ustedes lo hayan rescatado, porque es un tópico que nos toca poder revisar. Dice, se automedica cuando tiene cefalea por recomendación de su amiga. Y que lo hayan rescatado como grupo, van naciendo médicas y médicos fantásticos ahí. Ahora, lo que no saben, ustedes hacen una pregunta, dicen, ¿qué riesgo puede producir la automedicación? Ahí fíjense que hay coherencia horizontal entre columna 1 y 2, porque la palabra automedicación está en la 1 y la palabra automedicación está en la columna 2. No están preguntándose eso de qué signo es, digamos, ¿no es cierto? Sino que está con coherencia horizontal. Fantástico, primer caso, y ya están teniendo coherencias horizontales de 10. Ahora vayamos a ver si hay coherencia entre la columna 2 y la columna 3. Entonces la pregunta es, ¿qué riesgo produce? Y ahí Marcos, seguime, ¿eh? No bien diga pasás a la anterior. ¿Qué riesgo puede producir la automedicación? Pasa, Marcos. La automedicación no está recomendada debido a la falta de información acerca de sus efectos adversos. Está construida muy bien porque tiene una primera parte que es la automedicación no está recomendada, tiene un conector que dice debido a, y después algo que se la juegan que dice la falta de información acerca de los eventos adversos. Sí, lo que les puedo comentar es que tiene una incoherencia horizontal con respecto a la pregunta, porque, volví a la pregunta, Marcos, la hipótesis tuve que haber arrancado así. Si la pregunta dice, ¿qué riesgo puede producir la automedicación? Ustedes tienen que poner, la automedicación puede producir, el riesgo que puede producir la automedicación es tal cosa. Fíjense que ahí queda como otro tipo de hipótesis. Es como que esta pregunta responde a una hipótesis y la hipótesis que hicieron responde a otra pregunta. ¿Me siguen? Sí, sí. Yo sé que es Fujimi, o Higiena, qué detalle, pero este señalamiento es re finito, pero a esta altura, que es el caso 1, pero por ejemplo en el parcial número 1 se lo vamos a exigir. Entonces más vale empezar ahora como a prestar este detalle, porque queremos que en el parcial 1 todos aprueben con 10, con 9, que les vaya súper. Entonces hagan ese ejercicio después de ver que puedan poder encontrar esta coherencia horizontal también entre la pregunta y la hipótesis. Y fíjense que en esta puede ser que le falte la bibliografía, o está en la próxima placa, Marcos, fíjate. No, falta la bibliografía. No, le falta. Ah, Pero bueno. porque era muy larga. Claro. Eso, la bibliografía era mucha porque eran varios estudios que encontramos de varios lugares que se hicieron. Era bastante larga. Puede ser, ¿sabes qué? Que en el informe probablemente esté la bibliografía, seguro que sí. Sí, pero sí. acá Sí, está. pónganla en letrita re chiquitita, porque ¿saben cuál es la ventaja de estar en Zoom? Que yo tengo la pantalla acá a 20 centímetros, entonces yo puedo ver cosas muy chiquititas. Diferente es estar en un aula y estar proyectado muy lejos, así que aprovechen esa ventaja. Tina, ¿sabes que yo quería avanzar a una que me llamó la atención, que es la hipótesis 3, Marcos? Ah, está bien. Vale, la hipótesis, digamos, esa línea argumental, que hablaba sobre el humo de cigarrillo, aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiorrespiratorias, que estuvo muy bien. Pasar a la siguiente, y a mí me llama la atención que hayan puesto en la columna número 1, fumador pasivo, porque ella es fumadora pasiva. Si bien ustedes pueden decir, mire Fujimi, lo que quisimos traer es el sujeto que es fumador pasivo, y ahí con género o sin género, capaz se la pudieron haber jugado y decir, no solamente queremos saber el tema del tabaquismo pasivo, sino que incluso queremos saber qué pasa con el tabaquismo pasivo en una persona que tiene útero, vulva y mamas. ¿Sí? Claro, nosotros nos basamos, profe, si bien además del caso de ella, en cómo afecta a su familia, porque Claro. ella se quejaba de cómo le afectaba el cigarrillo a los hijos, que los padres fumaban mucho, por eso nos basamos en que era fumador pasivo. Debería ser fumadores. Claro, o sabés que, suponete que a vos no te gusta el lenguaje inclusivo, digas esa boludez, a mí me encanta, pero digas, eso no me gusta. Tenés que ser ingeniosa y decir, en vez de decir fumador pasivo, pones tabaquismo pasivo. ¿Entendés? Y ahí zafaste, Sí, estás hablando del universo. igual fumadores pasivos no estaría mal porque contaría a ella y a sus hijos también. Tal cual. Vamos a la hipótesis entonces, a la anterior, Marcos. El humo de cigarrillo aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
¿Alguien se anima a decirme si tiene coherencia horizontal o no con la columna 2? ¿Responde a la pregunta esto? ¿Podemos ver otra vez el cuadro, por favor? Claro, fíjense cómo es la versatilidad esa. Fíjense, la pregunta dice, ¿cómo afecta el humo de cigarrillo a los fumadores pasivos? Entonces uno diría, la hipótesis tendría que empezar así, el humo de cigarrillo a los fumadores pasivos afecta, y ahí le pasa Marcos, afecta aumentando el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. ¿Mm? Así que no hay, está bien, hay coherencia horizontal. Así que felicitaciones. Y esta placa sí tiene bibliografía. Mostrar a Marcos ahí, que está chiquitita, pero que está perfecta. ¿Mm? Primero la norma APA diría autores, el año, el título, y después la editorial y estas cosas. Y si hay un sitio web, se lo puede poner. ¿Mm? Bueno, estas serían como las observaciones como para poder traerles en más en menos. Yo diría, Betina, si podemos seguir avanzando. ¿Mm? Sí, sí, perfecto. Avanzamos al caso, a la actividad en terreno. Al trabajo de campo. Ujú. Sí. ¿Hay dudas, preguntas de las observaciones que les vamos haciendo? No, yo creo que está bien. Con Es Betina. de poquito esto, es un trabajo que vamos a ir haciendo a lo largo del año para que en los últimos casos ya hagan todos ustedes y se den cuenta si el compañero hizo una hipótesis con coherencia sin horizontal o no, cuánta bibliografía engloba, cuántas materias se interrelaciona. ¿Sí? Con Betina hicimos un pacto antes de que entraran y digo, vamos a jugarla a hacer Pimpinela. Digo, vos marcá las cosas por mejorar y vos marcá las cosas, los aciertos, así que vayan escuchando las dos campanas. Bueno, actividad en terreno sería, ¿qué grupo? Consulta, profe. Sí. ¿Seguía el tema de la red o el trabajo de campo ahora? Porque Trabajo de pensamos campo. que era... Ah, listo. Que serían ustedes, Nosotros. J1, ¿no? Sí. Sí, Exacto. sí. Y sí, podés compartir pantalla. Ujú. Mientras se van abriendo las cosas, Betina, permitidme pasar un chivo. Mi sugerencia personal es no descansen, cuando tengan que presentar algo, no descansen en proyectar online, como estoy viendo que ves está cargándose, porque por ejemplo en un día de viento, si se te corta internet y tenés que presentar o no puedes levantar o algo falta, tengan que tener esto offline, que va a ser mejor. Descarguen los trabajos y proyectenlos fuera de línea. Buenísimo, profe. Bueno, a nosotros nos tocó el trabajo de campo y bueno, lo que vamos a presentar es la investigación que hicimos sobre las historias clínicas y el análisis. Vamos a hacer bastante foco en que utilizamos las herramientas que nos brindaron en la clase anterior, que vimos páginas nuevas y bueno, encontramos mucha bibliografía ahí, aunque es tentador buscar en Google. Usamos varias de las páginas. Bueno, como dije, vamos a hablar de las historias clínicas, vamos a hablar de sus componentes, de sus usos, del concepto en general, y nos vamos a enfocar en 3 de ellas que elegimos. Y a lo último vamos a presentar una historia clínica ideal, o lo que nosotros creemos que estaría bueno para tener en algún momento. Pasa a Tizi. Gracias por compartir. Bueno, como vemos en la presentación, una breve descripción de historia clínica sería el conjunto de documentos que contienen toda clase de información relacionada con la situación y evolución clínica de un paciente y que la elabora un profesional sanitario. Ampliando este concepto, la historia clínica es un documento legal donde constan todos los datos del paciente respecto a la enfermedad que padece en la actualidad y las enfermedades o hechos que influyen en esta,
tanto en el paciente como en sus familiares, y todas las formas en las que los distintos miembros del equipo de salud han intervenido a lo largo de su evolución. A su vez, es uno de los elementos más importantes de la relación entre el paciente y el médico, ya que refleja la calidad de la comunicación que se estableció entre el agente de salud y el paciente. Ya si quieren pasar de diapositiva. Bueno, vamos a empezar a hablar de los componentes que tiene esta misma y los usos, donde ahí se ven algunos que son los datos del paciente, la anamnesis, informes, evolución y tratamientos, tenemos los antecedentes hereditarios, antecedentes personales, si tienen la enfermedad actual, el examen físico, evoluciones clínicas, también tenemos la epícrisis, y uno de sus usos son el garantizar el buen seguimiento del paciente, utilizarla para poder obtener una estadística, facilitar la tarea en docencia, realizar investigación y permitir un proceso legal también. Si puedes pasar la diapo, por favor. Buenísimo. Entonces, estas tres son las historias clínicas que estuvimos investigando: la historia clínica tradicional, la orientada a problemas y la electrónica. En la próxima diapo, ahí está, están las ventajas y las desventajas de cada una. Bueno, vamos a empezar por la historia clínica tradicional, en la cual se basan las otras dos. Es como claro, es la base, es la primera historia clínica que apareció, y en sus ventajas podemos observar que es de fácil acceso porque está hecha en papel y es de bajo costo, a comparación con las otras. Y en sus desventajas podemos ver que la búsqueda de algún, bueno, la búsqueda de, ya sea de los datos o de alguna enfermedad, cualquiera de los datos que aparezcan en la misma, es lenta, y hay una sola posesión de la misma, es decir, un solo médico va a contar con ella, pero también pueden ser varios, entonces no hay un control de la misma. A eso también lo pusimos como desventaja. Y ocupa espacio, porque si nos ponemos a pensar en que en un centro de salud hay un montón de pacientes y cada uno va a tener su historia clínica, tiene que haber un archivo con todas. Entonces, bueno, nada, ahí diferenciamos las ventajas y las desventajas de la tradicional. Bueno, yo voy a hablar de la historia clínica orientada a problemas. Como explicó Wada, la historia clínica tradicional tiene la totalidad de los datos, pero aún así presenta ciertas dificultades. Principalmente, se registra únicamente las patologías y no todos los problemas, y que no presenta una sistematización de la información. Por esta razón, han ido surgiendo otros modelos de historia clínica, y en la década del 60 se desarrolló un nuevo modelo de historia clínica que permitía hacer un registro más dinámico de esta información, ya que tenía en cuenta aquellos eventos relacionados con la salud del paciente que hasta el momento no se los había tenido en cuenta, ya que no eran diagnósticos médicos. Estas circunstancias se las denominó problemas, que eran cualquier hecho percibido tanto por el paciente como por el médico como una desviación de la normalidad, que afecta o puede afectar a futuro la capacidad funcional del paciente. Por lo tanto, requiere una acción del equipo de salud. En su estructura, así en síntesis, la estructura original de la historia clínica orientada a problemas tiene 5 partes: la base de datos, el listado de problemas, el plan inicial de acción, las notas de evolución según SOAP y las hojas de flujo. De esta manera, la historia clínica orientada a problemas va a presentar tanto ventajas como desventajas, que son las que hemos sintetizado en la presentación. Las ventajas principales serían que incluye problemas no biológicos, determinados problemas, y que facilita la continuidad de otros integrantes del equipo de salud. A su vez, si bien son mínimas comparadas con las desventajas, la historia clínica orientada a problemas también presenta desventajas. Estas son que se hace tediosa y poco práctica si no se utiliza bien, la cual es una desventaja que puede aplicar para otros modelos de historia clínica, y que al ser una herramienta relativamente nueva, lleva su tiempo para poder manejarla de forma más ágil. Bueno, hablando de la historia clínica electrónica, usa más o menos la misma función que la historia clínica tradicional, pero por ahí cambia la accesibilidad que tiene esta misma, donde va a ser necesario tener un aparato electrónico, un programa informático, internet, para poder ingresar y constituirla claramente.
Uno de sus componentes también son los datos personales, los motivos de consulta, los antecedentes hereditarios, literalmente lo mismo que por ahí la tradicional. Lo que esta nos va a dar ventajas con respecto a la tradicional, que es por ahí una búsqueda más rápida, varias posiciones, un acceso controlado. Esta no va a ocupar tanto espacio, va a reducir errores. Pero también tiene desventajas que la limitan, donde si el sistema se cae no se va a poder acceder. Por ahí tiene unos costos más elevados. Sin aparatos electrónicos a esta por ahí no se le puede consultar. Y a veces no todos los pacientes comprenden cómo utilizarla, por eso decimos que es poco inclusiva. Así que sería eso. ¿Podés pasar la diapo, por favor? Buenísimo. Y acá con los chicos, esto es lo que les contábamos, que tenemos una propuesta de la historia clínica ideal. No sé, Nico, Sol, ¿quieren que lo vayamos diciendo todos juntos? Sí, fuimos charlando, en realidad surgieron varias ideas y elegimos como una de las que nos pareció bien, que era de poner en un programa, digamos, todas las historias clínicas que se puedan, también se pueda hablar y chatear entre los colegas, digamos, en la misma plataforma, y en lo posible tratar de que no sea dependiente de Internet, ya que, bueno, es un problema que por ahí puede dificultar el ingresar, el verla, si no hay Internet, claramente. Tal cual, tal cual. Pensamos como en aparatos electrónicos que fuesen más de avanzada, por así decirlo, que estuviesen todos conectados por una central. Entonces, tanto computadoras o estos aparatos electrónicos de un centro privado tienen la capacidad de conectarse con los del centro de salud. Y bueno, que adentro tuviesen este programa únicamente, que fuese independiente del internet, y que su energía viniera de los paneles solares. Entonces, las problemáticas que podemos resolver son que a partir de los cortes de luz no se limitaría, digamos, la tensión, tampoco habrían los sistemas no se caerían, no habría una sola posesión, porque todas las compus estarían conectadas, entonces varios médicos podrían ingresar a ver una historia clínica, no habría mala comunicación, por esto mismo que digo, no sería lento, como que varias historias clínicas, ¿cómo decirlo? Varias de estas 3 historias clínicas como que estuviesen fusionadas. Y por ahí también hablamos de que hay gente que quizá no se halla con la tecnología, entonces quiere seguir con esto del papel, podríamos hablar de un papel reciclado. Entonces ahí estaríamos incluyendo a todos. Y creo que eso es todo. Muy bien, felicitaciones. ¿Algún otro grupo tiene alguna sugerencia o encaró el trabajo de campo de otra forma? ¿Quieren comentar algo? Nosotros lo hicimos bastante parecido, pero incluimos una historia clínica laboral, además de la tradicional y la orientada a problemas. Y vimos que era bastante útil dentro de su contexto, porque, por ejemplo, no podía ser utilizada para niños porque eran todos datos referidos al ambiente laboral, pero que dentro de su contexto era bastante útil y fácil de leer y de encontrar la información. Bien. ¿Y el Nosotros, JC? el grupo Socico, comparamos 3 historias clínicas, una tradicional, una orientada a problemas y otra pediátrica. Bien. ¿Sacaron alguna conclusión, Antonella? Algo que... En la pediátrica teníamos a un médico que nos seguía desde que nacíamos hasta que cumplíamos 16. Que eso era importante.
Sí, también en las pediátricas se mide lo que es la talla, el peso, tienen esa red que te va diciendo si está en desnutrición o no, esa es la diferencia que tiene con las otras. Claro, que se tiene en cuenta también muchas partes, además de la persona en sí, sino que también el ambiente en el que se va a desarrollar el bebé. Y con las otras dos, la orientada a problemas y la tradicional, comparamos, bueno, con la pediátrica también, comparamos las tres y llegamos a comparamos las prácticas de uso, creo que también había algo legal ahí en el trabajo de campo, no sé si las chicas se acuerdan de algo más. Vos decías la ley que permite a los familiares obtenerla. Sí, hay una ley que les permite a los familiares pedirla en caso de que no pueda. Bien. Bueno, fantástico trabajo el que pudieron ir mostrando no solamente el grupo J1, sino también J4 y J5 que fueron complementando ahí. Sí, también es arduo el trabajo, parece injusto al presentarlo, porque presentaron un resumen que es la comparación en un cuadro. Y parecía como una cosa sencillita y ya, pero sin embargo comparar tres sistemas uno tras otro, es un laburo atómico de ir viendo punto por punto y capaz rellenás un rinconcito del cuadro. Entonces parece como poco deslucido, pero los que los hemos hecho sabemos lo que es comparar no solamente dos sistemas, sino tres sistemas. Así que felicitaciones por ese laburo. Resumen. Que el resumen lo pudieron hacer en menos de 10 minutos, así que súper bien. Sí traerles también, si se han, como dicen en Mendoza, si se han topado con historias clínicas ginecológicas u odontológicas, porque ahí es donde uno se empieza a dar cuenta donde de pronto hace énfasis. La pediátrica hace énfasis en indicadores que son muy móviles, como por ejemplo la talla que crece todo el tiempo, el peso que se modifica todo el tiempo, El desarrollo. El desarrollo que se modifica todo el tiempo, versus en la del adulto que eso está medio estanco o incluso uno crece horizontalmente, digamos, ¿no es cierto? Lo hacemos, pero en pediatría eso... Y capaz la odontológica hace énfasis únicamente, prácticamente en la boca y deja de lado un poco lo sistémico, aunque está, por supuesto. Lo ginecológico haría énfasis en otras partes del cuerpo. O la laboral, que está relacionada con eventos o situaciones laborales. Sí mencionarles que vale la pena pensar que la comparación, vale la pena comparar cosas que se parecen entre sí desde ya. Y en el grupo les ha pasado que compararon historia clínica tradicional con historia clínica orientada en problemas, y eso lo compararon con electrónica. Sepan que electrónica se le dice al soporte, porque para comparar el soporte se compara electrónica versus papel. Porque, por ejemplo, en papel hay tradicional y orientada a problemas en papel, y en electrónica también hay tradicional y orientada a problemas en electrónica. Entonces ahí es como haber comparado algo así como diciendo caballos con cebras y aparecieron un chancho, digamos, ¿no? Algo así. De todas maneras, el desafío estuvo porque lo compararon respecto a la accesibilidad, a la facilidad, a la forma de escribirlo y cómo es a la hora de la relación médico-paciente. Los ítems para comparar no estuvieron mal, estuvieron de hecho bien. Y respecto a historia clínica de papel y de archivo, ojalá puedan tener privilegio de entrar a un archivo de historia clínica en papel. Para mí es un mundo maravilloso como el mundo de las bibliotecas. Hay gente que es tan fana que creen que las historias clínicas están vivas y que van envejeciendo, entonces hay que hacer cosas cosméticas, reducirle la cantidad de oxígeno para que la celulosa no se oxide. Hay gente que es re fana de esas cosas, así que bueno, bienvenido a ese mundo que refleja, es un espejo de una persona, digamos, por eso la cuidan y hasta la acarician, ¿viste? La acomodan despacito, como diciendo estoy acomodando personas, ¿no?
Y la electrónica que tiene esto de la maravilla de la accesibilidad y de lo sistemático, ¿no? Así que bien por ahí el trabajo. De los dos otros grupos, ¿sacaron alguna conclusión en particular que nos quieran compartir? Que digan, mira, nos pasó esto. Bueno, a nosotros nos gustó mucho más la orientada a problemas. Tipo, le tuvimos preferencia porque pensábamos que era la más completa. Igual también, como dijo Ori, habíamos comparado la tradicional con la laboral y la orientada a problemas. Y pensábamos que tanto la laboral como la orientada a problemas eran de mayor rápida lectura, porque la tradicional era como que tenías que leer todo para encontrar una información específica. Entonces era como que era más lenta y más dificultoso eso. Y bueno, el orientado a problemas nos gustaba porque, bueno, nosotros, por ejemplo, no le pudimos encontrar ninguna desventaja. Pensábamos, bueno, además de la rápida lectura, también el grupo 1 me parece que presentó recién, o grupo 5 ya, no me acuerdo. Grupo 1. Que el grupo 1 había dicho también, bueno, nosotros también lo dijimos, que todo esto sobre los problemas que te permitía como hacer más énfasis en no solo problemas biológicos, sino de otro tipo, como síntomas o otros factores de riesgo, signos, etc. Y bueno, eso también nosotros le dimos hincapié, aparte de poder hacer un seguimiento del problema en sí, del sujeto. ¿Y no les hizo acordar a cuando formulamos un problema principal o problemas secundarios y hacemos hipótesis para tratar de... ¿No les hizo acordar a eso? ¿La historia clínica basada en problemas? Sí, a nosotros sí. A nosotros no, pero ahora veo el punto. Vos estás focalizando problemas en la historia clínica basada en problemas y tratando de hacer hipótesis y buscar soluciones que tendrás que ir a la bibliografía, y esto es un poco el acto médico, ¿no? Esto es, digamos, lo que estamos haciendo ahora, de presentarles un caso clínico, de que ustedes traten de analizar los problemas, de hacer hipótesis, de investigar si las rechazan o las aceptan o están parcialmente refutadas. Digamos, esto es lo que hacemos todos los días los médicos. Ante un paciente, ante un problema, ante una situación, sea social, clínica, digamos. Este es el acto médico. Es una parte del acto médico. No sé, Fede, si estás de acuerdo. Está buenísimo historia clínica basada en problemas por la practicidad. Ahora, ¿es un fiel reflejo de la singularísima subjetividad de la persona que me convoca? Porque la persona que me convoca es una obra de arte que se narra a sí misma, y si uno pudiese escribir lo que va narrando esa persona, en sus padeceres, en sus alegrías, queda tan chica una historia clínica orientada en problemas, porque queda como una especie de anaquel donde uno va poniendo en estantecitos cosas, pero el todo, o sea, las partes no reúnen al todo. Entonces, por eso todavía está tan pujante, no se abandona una con la otra, porque hay algo de la historia clínica tradicional en donde uno escribe, aparecen dos subjetividades, la que está narrándose y la del médico o médica que está tratando de interpretar y escribir al mismo tiempo. En ese sentido es eso lo maravilloso. Ahora sí, lo maravilloso, viene doña Clara, tiene 94 años y tiene 4 tomos de historia clínica que todos son así de gordos, y claro, te querés matar porque la narrativa esa pues, se te estalla, digamos, ¿no es cierto? Y encima ella está demente y no se acuerda nada y te sonríe y te querés matar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que va pasando cuando vos decís, bueno, y si hubiese tenido un resumen acá, hubiese sido bueno. Bueno, hasta acá llegamos entonces con la actividad de campo. Muchas gracias. ¿Quieren mostrarnos la red? Sí, dale, ahí la muestro. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí, perfecto, qué linda, qué lindos colores. Sí, Melissa, no sé si tienen pensado como ampliar, no dije nada, perdón. Sí, a medida que vayamos mostrando voy acercando así se ve más, porque si no está todo súper chiquito, porque nos quedó medio grande.
Bueno, nosotros somos del grupo J4 y le vamos a presentar la red que hicimos con todo el grupo. Bueno, primero empezamos con que la historia clínica es un documento que tiene varias funciones. Por ejemplo, sirve para conocer los datos del paciente, tanto personales como de su vivienda, como los tratamientos o enfermedades que ha tenido en el pasado. También nos sirve para controlar la evolución del problema del paciente, para realizar una investigación o permitir un proceso legal si fuera necesario. Después, la historia clínica también sirve para el almacenamiento de datos. Y cuando hablamos de almacenamiento, la historia clínica puede tener un soporte digital o un soporte en papel. El soporte digital tiene ventajas y desventajas. Cuando hablamos de las ventajas, podemos mencionar, por ejemplo, una mejor calidad, un mayor espacio de almacenamiento, ya que no vamos a necesitar, como nombraban antes, como bibliotecas gigantes. Con una computadora y diferentes sistemas se pueden llegar a almacenar, y mayor seguridad. El soporte digital también tiene desventajas, que por ejemplo son que al principio necesita una alta inversión, porque vamos a necesitar de diferentes tecnologías. Bueno, y al ser una manera nueva de almacenar, genera desconfianza en los usuarios. Otra desventaja es que, bueno, tenemos que contar con la infraestructura adecuada para llevar el soporte digital. Después, el soporte en papel también tiene ventajas y desventajas. Las ventajas, por ejemplo, es que no necesita de conexión a internet, lo que se puede hacer en un lugar que no haya wifi o que esté alejado de una ciudad. Facilita el acceso a gente mayor y la entrega física es más rápida. Pero el soporte en papel también tiene desventajas, las cuales serían, por ejemplo, la información ilegible, que como se completan a mano, muchas veces la letra es difícil de entender. Dificultad para localizar la información, porque está almacenada y si la necesitamos rápidamente tenemos que ir a buscarla a un cierto lugar. Y bueno, el peligro de pérdida, que si nosotros tenemos que llevar la historia clínica de un lugar a otro, pueden llegar a perderse. Otra desventaja sería la necesidad de espacio físico, que se necesitan grandes lugares para almacenar las historias clínicas de todos los pacientes. Y bueno, esto también puede llevar a un desorden y una falta de uniformidad en las historias clínicas, como también los errores de archivo. Y bueno, y al estar en papel, es más fácil que se destruya por diferentes situaciones, como incendios, inundaciones, etc. Yendo a la parte de gestión, podemos decir que la historia clínica tiene una gestión que se desarrolla en el sector privado y en el sector público. Cuando hablamos del sector privado, podemos mencionar que tiene una menor infraestructura, límites de pacientes y que se cobra por la atención. En el sector público tiene infraestructuras mayores, es abierta a todo público y atiende a mayores cantidades de pacientes. Bueno, la historia clínica la confecciona el personal de salud. El personal de salud lo puede integrar tanto médicos como enfermeros, kinesiólogos, profesionales del área de curar, los secretarios o los administrativos, entre otros. Esta puede ser confeccionada tanto en forma completa como en forma completa. Si se da que se confeccione en forma completa, permite un buen seguimiento del paciente, este paciente el cual tiene derecho tanto a la confidencialidad como a la accesibilidad de este archivo. Si no se da el caso, por la falta de acceso o la presencia de una historia clínica incompleta, esto trae consecuencias e inconvenientes, tanto en la atención que se le brinda como en el tratamiento que se le proporciona, lo cual sería todo inadecuado, como por ejemplo, un mal tratamiento farmacológico, un escaso examen físico o una mala praxis, entre otros inconvenientes que se pueden dar.
Bueno, continuando con la descripción de lo que es la historia clínica, ya entrando más en tema con respecto a las leyes que la describen y mencionan todas sus características, podemos decir que la historia clínica es un documento obligatorio, cronológico y foliado. Estas características pueden ir variando de acuerdo al enfoque que tenga la historia clínica, o sea, el tipo de historia clínica que sea, por ejemplo, las que habían mencionado anteriormente los compañeros, que era orientada a problemas, o qué sé yo, odontológica, ginecológica y todas las ramas existentes. Esta definición se da en el artículo 12 del capítulo 4 de la ley 26.529. Esta ley es sumamente importante porque habla un montón con respecto a los derechos del paciente, y en particular, que es lo que más nos interesa, por lo menos en nuestra investigación, es el capítulo 4, ya que menciona muchos factores de la historia clínica. Dentro del mismo capítulo 4, sabemos que la historia clínica pertenece al paciente, es decir, que el paciente es el titular de la historia clínica según el artículo 14, disculpen. Al mismo tiempo, esta ley menciona los asientos, o sea, cómo se debe confeccionar una historia clínica, qué cosas, qué elementos debe tener, según el artículo 15. Esto es, la fecha de inicio de la historia clínica, datos identificatorios que incluyen los datos del paciente, por supuesto, y del núcleo familiar que éste tenga. Al mismo tiempo, el profesional que atiende al paciente con respecto a sus necesidades y la especialidad en la que se desarrolla. Bueno, al mismo tiempo que dónde ejerce y datos del mismo profesional. Al mismo tiempo se asientan el registro de actos realizados del paciente en toda su gigantesca variedad, otra vez volviendo a lo mismo de dónde se atiende, qué necesidades médicas tiene. Lo más importante, o sea, lo que más resalta por lo menos esta ley, es el ingreso y el alta médica que tiene el paciente, o sea, registrar el momento en el que ingresó, el momento en el que tiene su alta, cuál era el estado del paciente y la información relevante con respecto a lo mencionado. Además, los antecedentes genéticos, fisiológicos, patológicos y odontológicos son muy importantes que los incluya la historia clínica, porque además se relaciona con algunas características que vamos a mencionar más adelante con respecto a la historia clínica. En particular, un dato con respecto a los registros odontológicos es que permiten la identificación del paciente, muchas veces en situaciones, no sé, bastante variadas, o sea, que incluyen emergencias o, no sé, sí, muchos factores, no sé, ha sido bastante útil con respecto a la guerra y ya casos más extremos, ¿no? Pero igual. Bueno, volviendo a la historia clínica, sumado a todo este marco legal, se mencionan algunas características que son la integridad, que todos los estudios que tenga la persona en su historia clínica forman la integridad, o sea, todos se interrelacionan entre sí y al momento de la atención deberían tomarse en cuenta todos los que sean relevantes. Esto se menciona en el artículo 16. Cada uno de estas características tienen sus propios artículos, en vez de mencionarlos todos al mismo tiempo, porque son como centrales en la historia clínica y se le da bastante importancia. Después es la unicidad, que vendría a ser que la historia clínica tiene carácter único dentro de cada establecimiento asistencial, ya sea privado o público, que fue lo que mencionaron antes, por más que muchas veces se dificulte, como vimos en el caso de Elena, la comunicación entre el sector privado y el público. Esto se menciona en el artículo 17 de la misma ley. La historia clínica es inviolable, según el artículo 18, y habla bastante acerca de la legitimación en el artículo 19, ya que menciona que están legitimados, esto también lo dijeron mis compañeros anteriores, están legitimados los pacientes, más sus representantes legales, que esto es bastante importante cuando se está atendiendo a niños, porque no son ellos los que responden legalmente en todas sus facultades. Después, el cónyuge o la persona en unión de hecho. La ley también menciona que es independiente del sexo del cónyuge, eso se toma bastante en cuenta. Y sin embargo, en ambos casos, o sea, en cualquiera de lo mencionado, se necesita una autorización.
Esto, sin embargo, se puede no tomar en cuenta en situaciones en las que el paciente no está en todas sus facultades o no se encuentra disponible para dar la autorización por algún tema médico o alguna otra razón. A su vez, están legitimados los médicos y profesionales de salud con autorización expresa y, por supuesto, respetando los derechos mencionados por mi compañera anteriormente del paciente, confidencialidad y etc. Todo esto se establece en el mismo capítulo. A partir, otra vez, de todo este marco legal, se toman en cuenta los casos en los que no se cumplen. Cuando esto no funciona, y los médicos y los profesionales y el personal de salud en general incumplen alguna de estas características, se considera una falta grave según la ley 26.529. Sin embargo, las sanciones que mencionan no están registradas en la ley, sino que se toma en cuenta esta, que es la 17.132, que es el régimen legal del ejercicio de la medicina, odontología y actividades auxiliares de las mismas. En el título 8 menciona específicamente las sanciones a llevar a cabo cuando va con respecto a algún incumplimiento en particular, porque depende mucho obviamente de qué forma, de qué tan grave fue el incumplimiento. Y esto tiene dos formas de expresarse. Dependiendo de la jurisdicción nacional, se toma en cuenta esta ley de carácter más general y abarcativo, y después en las jurisdicciones locales, ya para finalizar, es en relación con las que rigen dentro de cada localidad, y eso depende de los recursos que tenga esa localidad, de los asentamientos y los lugares de atención de salud que haya, los centros de salud que haya. Ahí damos pantallazo general, ahora sí. Bueno, el motivo de esta red era para realizar un resumen sobre las temáticas abordadas en el caso y poder compartir con ustedes lo que hemos logrado construir como grupo. Eso es todo. Felicitaciones. Muy buen resumen. Gracias. ¿Quieren compartir algún otro grupo de la red? Como para verla. Soy J1, la puedo compartir. Bueno, le damos una. Y capaz para cuando la muestren, focalicen o muestren no la parte como diferente, ¿no? de lo que pudieron ver, solamente eso como para seguir enriqueciéndolo. ¿Va a hacer leche para mí también? Bueno, la red la empezamos a hacer desde el problema. Tenemos esto, creo que es similar, que es los datos de la historia clínica, que contiene la historia clínica. Pusimos varias cositas. Desde los datos del paciente, quiero ir para acá, sacamos todos los datos que serían de Elena, que son del caso, lo amarillo sería principal de hipótesis primarias, y la naranja sería hipótesis secundarias, más del caso de Elena en particular. Acá sabemos que es exfumadora, que le puede presentar HIV, puede ser propensa. Hablamos en algunas hipótesis de la Organización Mundial de la Salud, que habla del humo, en algunas hipótesis hablábamos un poquito de eso. También hablamos de hipótesis de qué puede pasar cuando fuman el embarazo, el humo, los factores hereditarios que puede tener Elena, el nervio vagus, me parece que era, y la escoliosis dorsal que tenía. Todo eso lo fuimos agregando como datos de Elena. Y todo lo que está en amarillito sería lo que hablábamos de la historia clínica en esto de la ley. También hablaron un poquito los chicos de la relación legal, de quién puede acceder a la salud, a quién le pertenece. Acá hablamos un poco de la comunicación entre los centros de salud públicos y privados, el registro de soporte, de cómo podría estar la historia clínica, en digital o en papel. La digital consideramos que puede dar una copia auténtica, y el registro de soporte generalmente es la original.
y casi siempre le dan una copia al paciente, que las son emitidas por el médico justamente. ¿Qué tenemos más acá? Acá empezábamos a hablar de las órdenes médicas, por ejemplo, que le pueden dar anticonceptivos o medicamentos. Una de las hipótesis que nosotras hablábamos era de la automedicación y que puede conllevar, entonces lo sacamos de ahí. Los anticonceptivos, hablamos también en la hipótesis del DIU, creemos que tenía que ver con eso. De la exploración física, bueno, ya hablé, y después los usos, que en general también los chicos estuvieron hablando de eso, creo que ya lo habían mencionado. Eso sería, no sé. Perfecto. Muy bien. Muy bien. J5 tiene ganas de compartir por lo menos un flash de cómo es la red. Tengo que dejar de compartir. Sí, Bueno. deja de compartir. Sí, si quieren ahí la comparto. Sí. Ahí la busco. Mientras las van compartiendo, las van buscando, yo le hago como, viste, esto de estirar y rellenar, digamos. No me deja. Bueno, probablemente ya vas a encontrar la forma de hacerlo. Pero traten de que todas las viñetas, todas las flechas tengan un conector. Conector significaría la palabra que le dé interpretación a la flecha. Todas las flechitas tienen que tenerlas. Y cada flecha tiene que tener un vector, que sería el sentido de la flecha. Eso le va dando calidad a la red. También recuerden que pueden usar flechas bidireccionales, que tengan las flechitas para los dos lados, pero tienen que usar el mismo conector para eso. Si el conector cambia, porque cambió el sentido, tienen que usar una flecha para un lado y una flecha para el otro. Esos son pequeños recursos. Y esta red en particular que ya estoy viendo, les traigo la novedad. No sé si novedad. ¿Cómo me doy cuenta si esta cruz, vieron que dice falta de acceso a la historia clínica, si me voy a la izquierda aparece dos flechas que están cruzadas formando una cruz? La gran pregunta ¿es una cuadrifurcación o son dos caminos diferentes que pasan uno arriba del otro? ¿Qué opinan ustedes? Son dos caminos diferentes que pasan uno arriba del otro. Hay dos formas de decir que eso es así. Uno es dejándolo así y lo otro es lo que llama mecanismo de recurso de puente. Puente es haber hecho un omega ahí, como un rulito, diciendo esto es diferente. ¿Lo han visto eso alguna vez en una red? Es como que uno no lo vi. Claro, supónganse que ahora estoy haciendo un gesto en la pantalla. Si uno viene con la línea de esta manera y si está por venir acá, uno hace una curvatura así que lo salta y sigue. Eso es una forma de decir, esto no se cruza. Y las otras reglas que son más de normas IRAM es que cuando es una cuadrifurcación se le pone un punto en el centro como diciendo todo esto está conectado. ¿Me siguieron? Sí, perfecto. Bueno, son pequeños recursos respecto a red, digamos. Avanti, grupo Renata, 5. Sí. Perdón, hacela más chiquitita si la vemos toda y después vas enfocando lo que quieran mostrar diferente. Por favor. ¿Ahí la ven chiquita? No, la vemos. Dale tiempito que se vaya cargando porque pasa eso. O comenten lo que puedan haber visto diferente. Con respecto a la primera, nosotros hicimos la red orientada al caso con todos los datos que fuimos sacando del caso de Elena y no con respecto a la historia clínica. Bueno, sin embargo, acá veo incumplimiento de la ley neuquina. Sí, no podemos ver. Traten de, fíjense, no debes tener buen internet. Porque estamos viendo, puede ser. No estamos viendo toda la red. Ay, no sé. Traten de minimizarla. Capaz que si alguno de mis compañeros la puede compartir. Yo la comparto si querés. Dale, genial. Eso puede pasar a veces si uno tiene un ancho de banda medio reducido. Mirote, tenés que pasarla en forma online, o si no hay que descargarla, digamos, ¿no? Claro. Aprovecho para dar las efemérides. La doctora Mercado nos pide que, por favor, presentemos las redes. Así que nos la envían. En formato, ¿qué formato era, Fede? JPG está pidiendo. JPG, así las podemos subir a Instagram.
cada uno envíesela a su tutor en formato JPG. Que no sé cómo se haría, no debe ser difícil, pero Yo sé no me hacer preguntes. PDF, che. No, pero Sí. bueno, sí, después se convertirlo en JPG, pero a veces me cuesta, digamos, ¿no? En Miro te da la opción de descargarla como PDF o descargarla como foto, así que Ah, bueno, no hay genial, problema. de 10. Bueno, no está viendo. Bueno, tranqui. Igualmente no tenían que exponerlo, era preguntarles si ahí ustedes pudieron definir por dónde radicó sus diferencias, que tenía que ver que se centraron más en organizar los datos de Elena y no tanto lo de la historia clínica. ¿Entendí bien? Claro, sí. No tanto Basarnos también en las orientadas, hipótesis. claro, en las hipótesis y en el caso de Elena, no tanto con la historia clínica. Bien. Ese tipo de redes conceptuales en donde uno a los datos de una persona los tratás de organizar en forma de red son muy útiles para poder descubrir cosas en ellas. Pero lo que se llaman redes descriptivas porque te vuelve a contar algo ya narrado. Es haber agarrado la historia de Elena y volverlo a narrar pero con una sistemática diferente. Lo que le vamos a ir pidiendo a medida que pase el año es que la red no sea tan descriptiva. Atenti porque esto entra en el examen, digamos, ¿no? No, bueno, no va a tener que escribir. Perdón, Fede, Sí. esta no era la red que estaba compartiendo. No es la red. No, profe, esa es la versión anterior que tengo descargada, Está la bien, que hicimos tranqui. No, primero. no importa, no importa. Porque ya Porque tenemos que está cerrar. como. Claro, sí, sí. Era decirles eso. Atenti, pues está bueno pensar que organizan la información de Elena y eso es descriptivo. Pero que lo vamos a pedir son redes explicativas. Explicativa significaría que lo que le encontraron al caso, a Elena, empiezan a tratar de explicar por qué. Supónganse, Elena se desmayó. Y uno puede poner, Elena se desmayó y cayó por la escalera y se golpeó la cabeza y su familia es un escándalo. Eso es volver a contar el caso. Pero la explicación sería, Elena se cayó porque le bajó la presión hizo que el corazón se bombeara más, aumentara la frecuencia cardíaca, y esto, como tenía un hematocrito muy bajo, implicó que le tardara mucho en... Bueno, ¿se entiende? Es meterse ya directamente como en la fisiología y en la anatomía de la persona de por qué se desmayó. ¿Se entiende? Responden al por qué. Ese es un objetivo para el caso 2, el caso 3, el caso 4. A medida que avancemos, tiene que ser más explicativa la red. Pero está bueno pensar inicialmente las redes descriptivas porque así voy entendiendo con quién estoy delante. Bueno, Betina. Bueno, los felicito a todos. Muy buenas exposiciones. Esperemos que no se tomen a mal nuestros comentarios. Al contrario, es todo para mejorar, para que en el próximo plenario ustedes se noten como evolucionando, ¿sí? Y bueno, y estamos abiertos a las críticas. Ahora nos quedamos con cada tutor, excepto Guada, que no está, pero el J5 y el J4 nos encontramos con Federico y conmigo. Vamos a hacernos como la fase 5, la autoevaluación, nos vamos a poner nota entre todos. Ahí le Y vamos a ver si podemos sugerir cambios o mejoras. Le vamos a compartir por los WhatsApp un enlace de Zoom en cada uno de los grupos. Y no es Guada, sino que es Gaby Carrasco. Ah, Gaby, perdón. Que nos las confundimos porque son muy amigas con Guadalupe Montero, que ustedes no la conocen, pero hasta el año pasado era tutora también de taller A, e iban de la mano. Así que le decimos Guada cada tanto a pobre Gaby. Me confunde Gabagabadú. Gabagabadú, sí. Y decirles que bueno, a mí me los recomendó la Gaby Carrasco, me dijo, me los mirás, me los ayudás, ya les pasé tu WhatsApp, me los asistís, no me los dejás solos. Me dijo, bueno, pará Gaby, digamos, es gente grande. Así que bueno, eso. Y felicitarles por el laburazo que han hecho. Te digo, Betina, que hicieron un trabajo que hay que ponerles entre un bueno y muy bueno, ¿eh? Así que uno espera que el caso 2 venga más jugoso todavía. Bueno. Felicitaciones. No sé, ¿algún aporte o duda, pregunta para compartir ahora? ¿No? Bueno. Lo vamos entonces. Sí. Lo único, entonces, lo de la J1, ya estaríamos libres, por así decir. Sí, exactamente. Sí. Pregúntenle a Gabriela cuando puedan
¿cuándo van a hacer fase 5 con ella? Fase 5 significaría esta parte evaluativa de cómo nos fue durante todo este mes. Ella les va a decir, vamos a hacerlo tal día, o vamos a hacerlo un poquito antes, que arranquemos el jueves que viene. Déjense guiar por ella, ¿sí? Les mandamos un abrazo virtual con Betina desde acá y después cada grupo nos vamos encontrando. Bueno, Chao, hasta luego. hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Ahí, Franco, si puedes ir, Jiménez, retirándote. Y Lourdes, avisale en el grupo que el grupo nuestro se queda acá en esta sala. Así que quédate, Seba, quédate, ¿dónde estás? Melanie. Abril, Evangelina, te damos, anda con el grupo de Betina. Bueno, chao. Uy, estás manejando ahí, Seba, directamente apagar la cámara y escucharnos entonces, sí. No, no choques, no choques. Y Ana Lucía Quiroga, no sos nuestra, che. Para que te voy a invitar a retirarte. A ver, ¿cómo? Sí, profe, ahí me retiro. Pasa que estoy Bien. con las compras. Mirá vos, ¿no? Che, pero tenés que estar en clase, digamos, ¿eh? Mirá, bueno, gracias por la sinceridad. Bueno, a ver, De retírate. golpe. No hay problema, no hay problema. Gracias. Ahí pudiste, Lourdes, decirle que se vengan los chicos de todos lados. Bárbaro. Ahí entra Sí, Aldana. profe, algunos habían salido, pero ahí les he dicho que vuelvan a entrar. Perfecto, salieron porque yo no les avisé nada, así que porque se me ocurrió recién, digo, ay, podríamos quedarnos acá directamente. ¿Quieren ir al baño mientras tanto? ¿Que a hacer un pis o a buscar agua? Hagan, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe, por Sí, fin. sí, vayan, vayan. Yo me quedo acá. Bueno, voy al baño y vengo. Profe, dice Ori si la puede aceptar. Ay, sí, perdón. Ahí está. Y ahí está también Albem.
Ahí también Mateo estaba diciendo que está con problemas de internet, sí. Ya, Melissa, ya mandaste la red ahí al toque. ¿Dónde estás? No estás todavía. Y lo que tiene es esto que JPG te deja medio borroneado algunas cosas, pero se nota bastante bien, estoy fijándome. Bueno, bárbaro. ¿Quién más falta, compas, acá? Es importante que estén todos, ¿sí? Y todas. ¿Amaya está? No. Amaya sí está. ¿Dónde está? Ah, ahí está Camila entrando. Ahí estás, sí, sí, sí. A ver si hay alguien más. Bueno,